buenas tardes. Sean todos bienvenidos a su espacio de educación financiera por la RS Online. El día de hoy me acompaña el ingeniero comercial Cristian Mayada. Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por la invitación, súper bien, gracias a Dios, estamos muy bien. Qué bueno. Cristian es especialista en medios de pago, en tarjetas de crédito, así que nos va a estar asesorando todo el programa en relación a las medidas de seguridad que tenemos que tener a tener en cuenta, muy en cuenta a la hora de entrar en algunas páginas. Te cuento, Cristian, a ver un poco, el 29 de mayo fue el cumpleaños de mi mamá y estuve haciendo una compra y hay muchísimas páginas que es como que si no son oficiales, o sea, yo trato de primero ver en Instagram cuántos seguidores tiene esa página y ahí entrar en su link para ver si es confiable porque hay muchísimo relacionado a fraudes. Así mismo, cuando vemos la interactuación de la gente en cuanto a la página, a las compras, porque normalmente ponemos fue una buena experiencia o no tan buena experiencia, también hay, vamos a hablar más adelante sobre unos indicadores de seguridad que tenemos que tener en cuenta al momento de poder ingresar a la página que queramos comprar algo. Entonces podemos tener ciertos tips de control, aparte de lo que usted dijo, de verificar un poco lo que la gente expresa acerca de ese comercio, en este caso electrónico, ¿verdad? Claro, ya nos dio un buen dato, Cristian, así que esténse muy atentos al programa de hoy. Vamos a ver un poquitito nuestro tema principal, que vamos a ver un poquito cuidado con los fraudes. Y hay muchísimos tipos de fraudes ahora que la información está mucho más al alcance de todos, no solo al alcance nuestro, sino que al alcance de a lo mejor personas malintencionadas, Cristian. Así mismo, en cuanto al fraude, tenemos una variedad de gamas donde la gente puede llegar a caer. Es muy importante que nosotros podemos estar atentos a nuestra cuenta, a nuestros accesos, los pines. Bueno, sobre eso vamos a estar mencionando en detalle, pero hay mucho que cuidar al momento de realizar una transacción en cajeros automáticos, en páginas web y bueno, donde estemos y cuidar nuestras tarjetas. ¿Qué consejos darías a estos usuarios para proteger sus tarjetas físicas? Y ahora ya no solo son físicas, sino que también son digitales, para evitar los robos, esas clonaciones, que tanta dificultad, tantos inconvenientes nos puede llegar a traer, Cristian. Y el primer consejo, o sea, vamos a hablar de la parte de una tarjeta física que nosotros tenemos, en la cual nosotros pasamos por un cajero automático o vamos a un comercio. Entonces, está expuesto en ese momento y nosotros tenemos que resguardar esa tarjeta, tenemos que tener esa tarjeta bien cuidada, tenemos que estar atentos a los movimientos de nuestra tarjeta que nos llegan hoy en día, mensajes transaccionales. Las entidades normalmente están teniendo ese tipo de notificaciones. Entonces, ese cuidado de guardar la tarjeta, de poder supervisar esa tarjeta donde está, no podemos dejar en cualquier lugar. Eso en cuanto a tarjetas físicas, cuando ponemos el PIN en un cajero, tapar en el POS también. Hay varios cajeros automáticos que ya tienen implementado como una cobertura plástica donde vos metes tu mano y vos digitas el PIN y como el teclado es similar todo, o sea, es el mismo componente. Al meter la mano vos ya sabes cómo están los números y lo que hace es que cuando hay un sistema de querer ver cuando estás metiendo el PIN, a través de una camarita no se puede ver. Y si no lo tiene, lo tapamos y también en el post. A veces queremos confiar y vamos y pasamos nuestra tarjeta y ponemos el PIN y está una persona atrás, otra está acá, el cajero está acá, de repente el supervisor. Bueno, nosotros debemos de tapar y poner nuestro PIN para generar esa operación, para las operaciones mayores a 100.000, ¿verdad? En cuanto a la tarjeta digital. Antes de pasar, Sí. Cristian, hay mucha, en especial los adultos mayores o las personas que confían mucho en, a lo mejor en allegados, hablando de tarjeta física. Sí. Muchas veces entregan su tarjeta y su PIN a alguien más que le haga el favor de ir al cajero, que realice compras por él. Y una recomendación muy valiosa para aquellas personas que lo recomendable nunca es entregarle a alguien más porque es un bien personal, pero si no tenés de otra, entonces están los que son las notificaciones al momento de
la compra o el adelanto en efectivo, que al momento de dar de alta una tarjeta, nos acercamos a una entidad, solicitamos una tarjeta y lo primero que tenemos que solicitar es que las notificaciones del uso de las tarjetas nos lleguen al celular o Sí. preferentemente al celular, porque el correo también a veces tarda un poquitito. Y para que nos notifique de inmediato, porque muchas personas ya se han visto con sorpresas muy desagradables o han usado, y peor cuando es tarjeta de débito, porque por lo menos la de crédito la mayoría tiene límites, pero la de débito es directamente de la caja de ahorro del usuario. Así que a tener muy en cuenta esos datos, que si le vamos a entregar, ya sea por única vez a una persona, igual hay que ver las notificaciones. Y si hay algo fuera de lo que nosotros hayamos solicitado o pedido a esa persona, inmediatamente llamar. Eso también, saber, conocer el número de las procesadoras o de la entidad y que esté disponible 24/7. En nuestro caso, por ejemplo, es la Visa y la Cabal. Así. Así que tenemos que tener muy en cuenta el número de teléfono de estas procesadoras para llamar a cualquier hora del día. Al momento que nos percatamos que había sido hace rato, se nos perdió y empiezan a usar nuestras tarjetas, entonces hay que llamar y bloquear inmediatamente. Así mismo, las procesadoras tienen una atención de 24 horas, o sea que yo tengo el número, en nuestro caso de Visa sería el 021-416-7777. ¿Sí puedes repetir? Sí, 021-416-7777, Uh-huh. a la hora que fuere. O sea que 24 horas de atención. Y para Cabal sería 021-414-7000. Entonces tenemos nosotros nuestras tarjetas Visa, nuestra tarjeta Cabal. Una vez que nos damos cuenta de que no está a disposición nuestra tarjeta, no la estamos ubicando, lo primero que hacemos es llamar a la procesadora y que nos bloquee la tarjeta. Ese bloqueo normalmente es temporal, por 48 horas. Nos dan un código. Cuando encontramos, volvemos a llamar, damos ese código, nos habilitan. Si en ese 48 horas hábiles, si en ese tiempo nosotros no encontramos la tarjeta, ya solicitamos un bloqueo definitivo a la entidad emisora de la tarjeta, en este caso Cooperativa Sagrados. Nuestros socios nos llaman y nos piden se firma un formulario y se tiene que hacer un bloqueo definitivo y se hace una reimpresión del plástico. Con relación a lo que dijo en cuanto a que nosotros, un adulto mayor que necesariamente deba tener una persona que administre la tarjeta, siempre lo recomendable es que no surja esa situación, pero entendemos que la tecnología muchas veces no es tan compatible, digamos, con personas ya de una edad mayor. Entonces, debiera de haber una o más personas que pudieran controlar, porque por más que le llegue el mensaje o el correo, si esa persona no puede entender ese proceso, va a ser complejo el control. Entonces, lo mejor siempre es que las personas que están a cargo o con los adultos mayores puedan ser responsables de revisar las transacciones y operaciones que se hacen, porque como usted dijo, cada adelanto o cada transacción que se realiza, ya sea en un comercio o en un cajero automático, va a llegar la notificación. Yo tengo un caso donde a mí me llega por correo y por mensaje. Entonces, cuando suena mi teléfono, yo estoy acá, hay un movimiento, inmediatamente yo puedo llamar y bloquear la tarjeta. Así mismo, muchas veces cuando a veces esperamos nuestro extracto para ver todos los movimientos, pero ahí ya va a ser muy tarde. Así mismo, así mismo. El extracto ya, en realidad, ya fue lo que hiciste en un periodo de tiempo anterior y ya es bastante tarde. Los mensajes que nos llegan día a día o al momento de realizar la transacción son muy importantes de verificar y controlar. Así mismo, Cristian. Y nos mencionabas algo en relación, porque ¿qué diferencia hay entre una tarjeta digital? Digital era, ¿verdad? Digital. Uh-huh. Hoy en día nosotros estamos teniendo las cuentas dentro de los aplicativos de las entidades y nos permiten pagar con QR o Apple Pay, Google Pay. Entonces uno vincula su tarjeta. Entonces digamos que son, en el caso de los pagos, sin contacto, ya es con el teléfono. Y lo importante ahí es, por un lado, la operación es más segura porque nosotros tenemos que ingresar al aplicativo, tenemos un usuario, una contraseña,
Después tenemos, en la mayoría de los casos, un control de 2 factores. Entonces, aparte de que ya ingresaste e hiciste el pago, te pide al momento de aprobar o realizar una biometría o tu huella dactilar. Entonces, es un poco más seguro, pero los datos nuestros, no podemos compartir nosotros los datos de la tarjeta en cuanto a lo que sería la parte digital. Nuestro dispositivo tiene que estar bloqueado siempre, porque si tenemos la cuenta en el teléfono y está habilitado el teléfono, cualquiera puede realizar la transacción. Por eso es importante el control de 2 factores. Sí, es muy importante el tema de doble confirmación. Así mismo. Al momento de realizar cualquier tipo de transacción. Así que es hora de que vayamos activando, si no lo tenemos, acercarnos a las entidades con las cuales trabajamos, pedirle la notificación en el teléfono, habilitar en nuestra app el uso de nuestras tarjetas, que nos habiliten. Muchas veces queremos hacer una transacción, ponemos nuestra clave, pero a la vez te viene la confirmación, la clave de confirmación en el teléfono. Es como que para asegurarse que efectivamente seas vos la persona que está realizando esa transacción. Así que a tomar ciertas medidas a modo de cuidar nuestros datos y nuestros bienes. ¿Qué otros factores tenemos que tener muy en cuenta al momento de prevenir estos tipos de fraudes? Y hablar sobre fraudes más comunes como el skimming, el phishing, el hacking. En el skimming, por ejemplo, es cuando se capturan los datos de la tarjeta y esos datos se pueden capturar en un comercio, se pueden capturar en un cajero automático. Por eso hablábamos de, por ejemplo, tapar en el cajero automático cuando vamos a poner el PIN y también hacer lo propio en una caja, en un comercio, en un POS. Porque el skimming es un aparato que puede copiar los datos de la tarjeta. Esos datos están en la tarjeta misma propia, en la banda magnética. Y al copiar esos datos, lo que les faltaría es, para operaciones electrónicas, el CBV, el código de seguridad, y para compras, el PIN o adelantos en cajero. Entonces, esos 2 factores son muy importantes en el momento de tener atención cuando vamos a un cajero automático, tocar un poquito si vemos algo raro donde metemos la tarjeta. Si queda trabada la tarjeta, bueno, tenemos que inmediatamente llamar, bloquear, ver qué es lo que hay que hacer. Normalmente estos aparatos, al tocarlos, ya podemos sacar manualmente porque quedan pegados nada más ahí. Entonces, algo raro que veamos, es importante que registremos eso antes de la operación. Y en comercio, sobre todo en frontera, donde hay más riesgos, es donde están los aparatitos que tiene en la mano la persona que va a hacer el fraude, ya te copia y ya tiene pues tu tarjeta, ya ve el CBV. Entonces es muy, muy riesgoso perder la tarjeta o entregar la tarjeta al comerciante. Siempre en nuestra mano la tarjeta y poner por el POS y no entregar la tarjeta, porque ahí ellos en un descuido toman los datos, ya ven tu CBV y bueno, hubieron muchísimos casos de puntos de compromiso, se llama, donde se toman estos datos. En cuanto al phishing, es algo como que te llega un mensaje, ganaste un premio, soy de esta entidad, te llega un correo electrónico, un mensaje, y te piden tus datos. Y mucho cuidado, porque ninguna entidad financiera te va a escribir para que vos les des un dato tuyo de tarjeta, PIN, número de tarjeta, nada de eso. Entonces, eso es un elemento muy importante a tener en cuenta y que nos tiene que llamar la atención si nos llega un mensaje de una promoción que es muy probable que no exista y que luego de que te está respondiendo los mensajes, vos vas dando tus datos y ahí es donde van obteniendo tus datos. Y el hacking ya es algo más que nos impacta en forma masiva, ¿verdad? Ya afecta a un número mayor de tarjetavientes y ya es un trabajo de entidad procesadora y no es muy directo con el tarjetaviente. Entonces, en ese momento, lo que nosotros hacemos como entidad o lo que hacen las procesadoras, bloqueamos nuestro BIN y eso hace que nuestras tarjetas no puedan operar en ese momento hasta ver el impacto que causó eso. Eso ya sería un ataque a cierta entidad. A un BIN específico o varios BINs también, El ¿verdad? BIN es como el código de esa entidad. Sí. Cooperativa tal, banco tal, financiera tal. Ese es el BIN, el número. Identifica justamente sí a la entidad. Sí. Oh, entiendo. Entonces es como que, bueno, ya son profesionales
profesionales, en este caso, que hacen un ataque específico, identificando el código de la entidad. En algún momento es como que van en forma aleatoria probando códigos. Sí, los famosos boots que van probando al obtener el BIM, van tirando los números de tarjeta en forma aleatoria, lo hace el boot y va probando. Y cuando encuentra una que sí está funcional, a partir de ahí, por el protocolo que tiene, va acertando otras tarjetas, digamos, y puede llegar a impactar en forma masiva. En forma, es como que tarjeta 26, 27, 28 ya va aceptando. Exactamente. Va a ir afectando más en forma masiva. Uno, ellos detectan y después ya corre. Entonces ahí es, pero tenemos nosotros elementos de control con las procesadoras. Eso es muy importante decir, ¿no? Que no se asuste la gente, ¿verdad? O sea, hay elementos de control, monitoreos de 24 horas, hay alertas que está teniendo el operador en ese momento y inmediatamente activa un protocolo donde se bloquea ese BIM y después, o sea, primero es el bloqueo y después se empieza a analizar qué está pasando, cuál es el impacto. Entonces, hay elementos de control, hay elementos para minimizar el impacto que pueda llegar a tener este ataque. Así mismo, entonces es importante diferenciar cuando es una clonación de datos o me están robando los datos. Y la diferencia con lo otro es que se hace en forma masiva, o sea, es como que un ataque directamente a un código de comercio para poder afectar a todos los usuarios. Así que mismo. en esos casos también existen los seguros, que cuando la entidad detecta que es a más de un usuario y no es por un caso específico. Pasa que cuando es un caso específico también a veces la gente dice, no, yo no fui, no compré, pero a lo mejor su hijo estuvo comprando ciertos juegos y entonces requiere un poco más de averiguaciones e investigaciones que cuando es en forma masiva y bueno, tiene que entrar a correr el seguro. Así mismo. Genial. Te mencionaba al comenzar el programa, Cristian, este 29 fue el cumple de mi mamá y me costó mucho enviarle un regalito allá en España porque con todo lo que sucede, entonces como que ya me daba miedo entrar a ciertas páginas. Ya no era solo googlear, sino que buscar una página creíble en Instagram, ver la cantidad de seguidores, sus opiniones ahí en su Instagram, y ahí recién me animé a entrar en su página web para hacer la compra finalmente ahí. Ese fue mi método de control. ¿Qué podría yo añadirle a eso para saber qué tan confiable es la página web? Normalmente el primer factor, el primer elemento a controlar es cuando nosotros entramos en una página y te dice HTTP. Uh-huh. Es una página que no tiene el sistema de seguridad SSL, que es como una capa de conexión segura. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la página y tiene HTTPS, tiene el certificado, tiene el sistema de seguridad SSL, que es una capa de conexión segura, que lo que hace es encriptar la información desde donde nace, que en este caso las tarjetas de crédito están en un servidor de la procesadora, hasta la página web de ese comercio. Entonces, todo está encriptado y si es que se llega a tomar los datos, no van a poder desencriptar. Por eso es importante que tenga esa capa de seguridad y mirar eso en la página. Después, lo más común que solemos ver es que tenga el candadito. A modo de repetir eso que mencionaste, que es muy importante. Entonces, al ingresar en una página web, ahí verificamos, ahí arribita tiene que decir HTTPS. Pues tiene el protocolo SSL, uh-huh, que en español sería la capa de conexión segura, ¿verdad? Ok. Cuando dice HTTP solamente sin la S, entonces no está vinculado a ese sistema de seguridad, a esa capa de conexión segura. O sea, uh-huh, que es altamente probable que tus datos no van a viajar encriptados. Entiendo. Entonces, eso de encriptado ya no entendí, Cristian. Encriptado, bueno, él convierte la información, lo que queda como en un código que justamente las pasarelas de pago lo que hacen es de inicio sale, o sea que nace la información encriptada y del otro lado cuando tenés una pasarela de pago segura, intervienen las marcas internacionales, del otro lado tiene el código para desencriptar la información. Entonces cuando sale la información, Cristian
sale números, pueden salir datos como asterisco o cualquier otro elemento que cuando llegue al otro servidor, eso se pueda desencriptar y va a tener la información que requiere. El que en el medio capta la información no va a tener la forma de desencriptar eso. Entiendo. Cristian, contanos un poquitito, ¿qué más tendríamos que tener en cuenta al momento de evitar estos inconvenientes tan graves que se nos presentan muchas veces eh, cuando queremos hacer un medio de pago, queremos hacer un pago muchas veces y a lo mejor podemos llegar a tener algunos inconvenientes? Bien, y como hablamos en principio, o sea, que la mayor y mejor recomendación es que nosotros podamos tener el, el control de nuestra tarjeta, de nuestro teléfono, donde está nuestra cuenta, en el momento del pago, siempre habilitar el segundo factor. Digamos, el primero siempre es la contraseña para acceder a tu app. Lo segundo puede ser un mensaje que te llegue. O sea, tenemos, por ejemplo, a veces hay apps que te piden para ingresar tu usuario y contraseña y antes de mostrarte los datos otra vez te dice que te va a enviar un mensaje a tu número, pues como un SMS te llega, vos tenés que volver a poner ese número y eso es un control de dos factores, o tu huella dactilar, es como una segunda confirmación para hacer la transacción aparte de todos los otros datos, siempre que nosotros tengamos la tarjeta, digamos, digital. Y cuando es la física, siempre cuidar de tener esa tarjeta y de no exponer el PIN frente a terceros, no entregar nuestra tarjeta como antes, mucho antes estamos acostumbrados ahora. Claro, ahora las llamadas que son los fraudes telefónicos son mucho más preparados. Sí. Antes es como que le pillabas que estaba ahí en la cárcel, alguien hablándote medio raro, pero Sí. ahora son personas mucho más preparadas con términos que conocen términos que utilizan en el sistema financiero y es como que cuando te dicen, yo lo que veo mucho, que de personas que te dicen, pero no puedo creer porque me dice que me está llamando de mi entidad, te dice. Y es como que cuando te dicen, porque saben, ellos saben con qué entidades trabajas, entonces te dicen, te estoy llamando de tu entidad. Y es como que ya le da cierta confianza a la persona. Puede que tenga incluso ciertos datos tuyos, como qué ciudad, barrio, teléfono, obviamente tienen de vos, por eso te están llamando. Entonces es como que, como nos mencionaba y nos recomendaba Cristian, otros datos mucho más específicos como el PIN de tu tarjeta o los 3 numeritos que se encuentra detrás de la tarjeta. Esas cosas son muy, muy, muy sensibles. Obviamente bajo ningún sentido tendríamos que darle a nadie. Otra cosa, si una entidad te está llamando, no tiene por qué pedirte tu correo, porque a través del correo es que nosotros habilitamos todos los medios de pago. Si ustedes se dan cuenta, habilitamos nuestra banca web, habilitamos nuestra app, todo lo que nosotros habilitamos lo hacemos a través de nuestro correo. Una vez que tengan acceso al PIN o al código, al acceso a la clave de acceso a nuestro correo, ellos ya tienen todo lo suficiente, porque ahí es como que muchas veces vos le das cambiar clave, bueno, te va a llegar a tu correo tu nueva clave. Entonces, cuando te llaman de una entidad, no proporciones tu correo, porque se supone que ellos deben de tener ya tu correo. Es increíble la preparación, como dijo, que tienen las personas. Cada pregunta, en ese contacto que está teniendo contigo, en esa llamada, te va llevando a que vos le vayas brindando datos, inclusive sin que tenga esos datos que usted dice que por ejemplo, puede conocerme, tiene un número que sacó de algún lugar y empieza a hacer preguntas que van directamente relacionadas, que yo dé una respuesta y a partir de ahí va. Hoy en día, la información que manejan es a través del celular o de la inteligencia artificial. Tenemos demasiada información que les permite a ellos poder crear ciertos links que aparentemente es de la entidad
y donde te dice, bueno, ingresa en este link y vas a tenerte un premio. Y la mayoría queremos, me escribe mi entidad y yo voy a obtener un beneficio registrándome a este link que me está pasando. ¿Y qué hago? Brindo todos mis datos. Ahí está mi número de teléfono, mi correo y otros datos más que te puedan pedir. A partir de ahí ya nace digamos, en la parte del phishing donde ellos te están robando datos. El skimming, recuerde, que es cuando ellos copian los datos de nuestra tarjeta, pero el phishing es cuando nosotros le brindamos los datos. Entonces, mucho cuidado con todo ese tipo de cosas, y con eso no digo que todos los links van a estar vinculados al fraude, pero siempre tienen que verificarlo con la entidad, y si no estás seguro no ingreses, ¿verdad? O sea que normalmente la entidad tiene una promoción y lo vas a ver en sus redes sociales, en su página web, va a estar socializado eso, de tal forma que nosotros podamos saber, sí, hay un viaje a Río, pero no me pide que ingrese ningún link para participar. ¿Cierto? Claro. Entonces, ese tipo de cosas son muy fáciles de hacer hoy y obtener la información financiera de mercado también para ellos, ¿verdad? Y tienen todo el tiempo para hacerlo. Claro, traen intentos de fraude en todas las presentaciones muchas veces y como digo, es muy de confiar cuando te dicen te estoy llamando de tu entidad, sí, o te envían un mensajito de tu entidad. Una vez incluso me llegó un correo que decía bancotal@gmail era. Y eso no puede ser. No. Todo correo de alguna entidad formal tiene que decir la entidad del cual te están, no puede ser un Gmail, porque se nota, es evidencia que es una persona particular la que ha creado ese correo. Entonces, verificar bien en la dirección del correo del cual recibiste, y así como dice Cristian, esos links que te envían, incluso son alarmantes muchas veces, te dicen, tenés una demanda penal, te dice, ingresa aquí para verificar. Y obviamente por donde te llame más la atención muchas veces es cuando caes por curiosidad muchas veces. Así que tenemos que evitar todos esos inconvenientes que nos podemos evitarnos. O directamente te dice, en 3 días va a caducar el acceso a tu sistema, vamos a bloquear tus cuentas, entrar en este link para actualizar. O sea que ese tipo de cosas no pueden pasar. Tampoco nosotros como entidad vamos a llamar al socio y le vamos a estar pidiendo datos, como usted dijo que nosotros sabemos los datos del socio y no vamos a pedir, por supuesto no sabemos el PIN y el código de seguridad, pero esos datos, si alguien llama y pide número de tarjeta, PIN, código de seguridad, correo, algún dato personal, la entidad no hace ese tipo de llamadas y no pide ese tipo de datos, entonces no hay que dar. Ante la duda, no se brinda ningún dato y se llama directamente a la entidad o se acude a la entidad dependiendo de dónde esté la persona, ¿verdad? Tal cual. Y conocer bien también cada tipo de producto. Nosotros siempre damos recomendaciones, hablando ya de educación financiera. Si vamos a adquirir un producto, cerciorarnos de cómo funciona. El correcto funcionamiento, el correcto uso de las tarjetas de crédito, estos principales puntos que tenemos que manejar, Cristian, conocer los cortes, cómo funciona, en base a tu experiencia, ¿qué es lo más importante que tenemos que conocer sobre las tarjetas? Entender que la tarjeta de crédito es una herramienta financiera muy útil. Hay que utilizarla sin miedo, pero con mucho control. Cuando nosotros vamos a realizar compras, o sea, lo que nosotros estamos haciendo es solicitar una línea de crédito. Esa línea de crédito nosotros tenemos que ir pagando. Entonces, cuando nosotros vemos que tenemos algún tipo de promoción, algún tipo de descuentos, poder entender el beneficio que puede estar teniendo y si nosotros vamos a poder pagar lo que vamos a comprar. Y quiero dar un ejemplo casero. En mi caso, me gusta cocinar. Y entre broma y de veras, mi esposa me mostró, mira, este juego de ollas Essen para el Día del Padre. Muy bien, fantástico. Y vamos a suponer que cuesta 3 millones de guaraníes. Y me dan 30% de descuento con la tarjeta, son 2.100.000 guaraníes, que es lo que me va a salir. Entonces, yo tengo que poder mirar mi presupuesto
porque van a ser 2.100.000 guaraníes, ya sea de un préstamo o de la tarjeta. En este caso hablamos de tarjeta, donde las tasas de interés son las más bajas, estamos hablando de 1,37 aproximadamente mensual, es la más baja que estamos teniendo. Y nos sirve a nosotros ese elemento. Ahora, 2.100.000 guaraníes que yo voy a poder pagarlos antes del cierre, voy a poder pagar en el tiempo, en 10, 12 cuotas, entender de que tengo un pago mínimo que yo tengo que cubrir entre el 5 y el 7 de cada mes, dependiendo del cierre. Y ese uso de tarjeta tiene que ser responsable. Si yo esos 2.100.000, yo sé que voy a poder pagar 200.000, 150.000 o el pago mínimo que requiere abonar, y teniendo en cuenta que voy a tener un interés sobre el saldo financiado, que es la deuda que me queda a mí después de pagar una parte de la cuenta, ese saldo financiado va a tener un interés. ¿Cuánto va a ser ese interés? Y haciendo los cálculos más o menos en 10 meses, mi interés, haciendo un interés global, porque eso va a ir bajando a medida que yo voy pagando, 150, entre 140 y 170.000 guaraníes. Entonces, yo obtuve un beneficio de 900.000 guaraníes y termino pagando 2.270.000. Entonces, evidentemente me conviene, y si yo tengo la capacidad de pago, es una referencia comercial para mí. Y adicionalmente de ser una referencia comercial, es una conveniencia, porque yo voy con efectivo y me va a costar 3 millones, pero con el convenio y el descuento que yo tengo con la tarjeta, ya sea el convenio de la marca o de la entidad, me conviene realizar ese proceso. Por eso digo, con mucho control, mucha responsabilidad, porque a veces tenemos miedo, o la gente dice, no, tarjeta no, pero es un elemento financiero el cual, a medida que vas pagando, es un crédito rotativo, vas teniendo de vuelta al saldo y vas a poder utilizar y tener otros beneficios en otros locales comerciales, o de repente una necesidad, una urgencia puede ser subsanada con esa línea de crédito que estás teniendo. Entonces, el uso responsable de eso es muy importante. Adicionalmente, al ser una línea rotativa, te evita el papeleo de yo saqué un préstamo de 2 millones, termina el plazo, tengo que volver a presentarme las documentaciones. Esto tiene una validez de 4 años la tarjeta. Si yo pagué bien, si yo me comporté correctamente en los pagos, estuve trabajando bien con la tarjeta, que es una referencia también mía, me renuevan y tengo otros 4 años, una línea, inclusive con buenos pagos, buenos antecedentes, puedo solicitar una ampliación, ¿verdad? Depende de línea, dependiendo de lo que yo quiera llegar a hacer. Entonces, hablando, básicamente la tarjeta es una herramienta financiera muy importante y nos ayuda dentro de nuestro estado financiero con un uso responsable. Totalmente. Evidentemente, Cristian nos habla de una concienciación, buenos hábitos de control al momento de usar la tarjeta, y también conocer, limitarnos, llevar nuestro control, ver nuestros consumos para evitar ciertos inconvenientes al momento del uso, y por sobre todo que ahora hay muchísima competencia en el sistema financiero, sí, aprovechar los descuentos. Sí, un mueble, yo siempre hago el paralelismo. Si voy y compro en cuotas de una casa de créditos, que comprarlo al contado con la tarjeta y financiarlo a través de ese medio, a ver cuánto me va a salir. Si tiene mi entidad convenio con cuál casa de electrodomésticos tiene. Entonces, buscar siempre la conveniencia y no quedarse con una sola opción o directamente la primera opción. Así que es cuestión de mejorar nuestros hábitos de control y educación también. Así que agradecemos muchísimo a Cristian que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, Cristian. ¿Y alguna última recomendación para la gente? Muchas gracias por la invitación, por este espacio. Y bueno, la recomendación es siempre cuidar nuestra tarjeta. Tener a la vista, saber dónde está, controlar nuestros movimientos. Demasiado importante. Y en los lugares donde vamos, nunca entregar la tarjeta. Exacto. Cuidar nuestro PIN, nuestra tarjeta, porque nos puede causar un dolor de cabeza si es que no lo tenemos a la vista o se puede usar para otras cosas. Que traiga el post aquí donde yo estoy, ¿verdad? Así mismo. Excelente. Bueno, espero que les haya servido todos nuestros consejitos y deseándoles un excelente fin de semana. Nos despedimos. Chao, chao.